Muy buenos días para todos los que hacen parte del pueblo de nuestro Padre Celestial. Hoy estamos a 26 de enero del año 2021. Padre Santo, te damos gracias por este nuevo día, por la vida. Tú eres el dueño de toda la creación, que toda la creación invisible y visible te alaben, te salten, te bendigan, te honren y te den gracias, gracias, porque tú sustentas la vida en todo el universo, Padre Celestial, y has protegido a tu pueblo con la sangre de tu Hijo amado. Amén, amén y amén. Padre Celestial, esta es tu palabra, la palabra que tú le has dejado a tu pueblo. Envíanos tu Espíritu Santo a nuestra vida para que esta palabra sea grabada en nuestros corazones, nos transforme, sea revelada en nuestros corazones, podamos crecer hacia ti espiritualmente y ver la vida como lo vieron tus profetas, tus siervos y tus discípulos, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de nuestro amado Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Hoy continuamos con el libro de Éxodo, capítulo 14 y 15 del Antiguo Testamento, y continuamos con el libro de Mateo, capítulo 17 del Nuevo Testamento. Los israelitas cruzan el Mar Rojo. Capítulo 14. El Todopoderoso habló con Moisés y le dijo: habla a los hijos de Israel y que regresen y acampen antes de Pijahirot, entre Migdol y el mar, antes de Baal-Sedón. Acamparán enfrente junto al mar. El faraón pensará: los israelitas no saben a dónde ir, andan perdidos en la tierra, en el desierto. Endureceré el corazón del faraón y él lo perseguirá, y yo me saltaré a través del faraón y de todo su ejército, y Egipto sabrá que yo soy el Todopoderoso. Y así lo hicieron. Se le dijo al rey de Egipto que el pueblo había huido, y el corazón del faraón y sus siervos cambiaron respecto del pueblo, y dijeron: ¿qué es esto que hemos hecho? ¿Que hemos enviado a Israel que nos servía? Él alistó sus carrozas y tomó a su pueblo con él. Tomó 600 carrozas selectas y todas las carrozas de Egipto, con oficiales sobre todas ellas. El Todopoderoso endureció el corazón del faraón, rey de Egipto, y éste persiguió a los hijos de Israel, y los hijos de Israel salían triunfantes. Egipto los persiguió y los alcanzó acampados junto al mar, todos los caballos y las carrozas del faraón y sus jinetes y su ejército junto a Pijahirot, antes de Baal-Sedón. El faraón se aproximó a los hijos de Israel. El faraón se aproximó y los hijos de Israel alzaron la vista, y he aquí que Egipto venía tras ellos, y tuvieron mucho miedo. Los hijos de Israel clamaron al Todopoderoso, y a Moisés le dijeron: ¿acaso no había sepulcros en Egipto que nos sacaste de allá para hacernos morir en el desierto? ¿Por qué nos has hecho esto? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? ¿Acaso no es esto lo que te dijimos en Egipto, diciendo: déjanos y serviremos a Egipto? Pues mejor es que sirvamos a Egipto y no que muramos en el desierto. Aquí vemos que el pueblo empieza a quejarse ya. Han visto el poder del Creador, que los sacó de la tierra de Egipto, y ya empezaron a quejarse porque fueron dominados por el miedo. Primera quejadera del pueblo de Egipto. Y así lo veremos, que se quejan y se quejan y se quejan. Y veremos las consecuencias de la quejadera. Moisés le dijo al pueblo: no teman, fortalezcanse y vean la salvación del Todopoderoso y lo que Él hará hoy por ustedes, porque como han visto hoy a Egipto, nunca más lo volverán a ver. El Todopoderoso librará batalla por ustedes y ustedes permanecerán en silencio. El Todopoderoso le dijo a Moisés: ¿por qué clamas ante mí? Habla a los hijos de Israel y que marche. Miren lo que le dice Moisés: el Todopoderoso librará batalla por ustedes y ustedes permanecerán en silencio. Así ocurre hoy en día. Cuando estás batallando contra algo, métete en tu cuarto de oración, clama al Padre Celestial y mantente en silencio, y Él peleará tu batalla, porque la batalla es espiritual, y verás la destrucción de tus enemigos, y verás que caerán poco a poco tus enemigos, pero mantente en silencio y confiando en el Padre Celestial.
Y tú levanta tu vara y extiende tu brazo sobre el mar y pártelo, y los hijos de Israel entrarán en medio del mar sobre la tierra seca. Y he aquí que endureceré el corazón de Egipto y vendrán tras ellos, y yo me engrandeceré a través del faraón y a través de todo su ejército, a través de su carroza y a través de sus jinetes. Egipto sabrá que yo soy el Todopoderoso cuando me salte a través del faraón, sus carrozas y sus jinetes. El ángel del Todopoderoso que había estado yendo al frente del campamento de Israel se trasladó y fue detrás de ellos. Y lo mismo sucedió con la columna de nube, se trasladó de delante de ellos a detrás de ellos. Vemos que al pueblo que lo cuidaba un ángel, ¿sí? Increíble cómo el Padre Celestial protegía a su pueblo. Y el pueblo, pues, no lo veía, porque era un ángel. Se colocó entre el campamento de Egipto y el campamento de Israel. Y esa noche había nube y oscuridad, bloqueando toda visibilidad, y nadie se acercó al otro durante toda la noche. Moisés extendió su mano sobre el mar y Yahweh, el Todopoderoso, movió el mar con un fuerte viento del este toda la noche y corrió el mar a tierra húmeda y las aguas se partieron. Los hijos de Israel entraron al mar sobre tierra seca y el agua era un muro para ellos, a su derecha y a su izquierda. Egipto los persiguió y fue tras ellos todos los caballos del faraón, sus carrozas y sus jinetes en medio del mar. Y sucedió al amanecer que el Todopoderoso acometió contra el campamento de Egipto con una columna de fuego y nube y provocó el desconcierto en el campamento de los egipcios. Quitó las ruedas de sus carrozas e hizo que condujeran con dificultad. Dijo: Egipto, huiré de Israel, pues el Todopoderoso está librando guerra para ellos en contra de Egipto. El Todopoderoso le dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar y el agua volverá sobre Egipto, sobre sus carrozas y sobre sus jinetes. Moisés extendió su mano sobre el mar y hacia la mañana el agua recuperó su fuerza inicial. Cuando los de Egipto huían en dirección a ella, y el Todopoderoso agitó a Egipto en medio del mar. El agua retornó y cubrió las carrozas y los jinetes de todo el ejército del faraón que venían detrás de ellos en el mar, y no quedó ni uno solo de ellos. Los hijos de Israel anduvieron sobre la tierra seca en medio del mar. El agua era un muro para ellos, a su derecha y a la izquierda. Aquel día el Todopoderoso salvó a Israel de la mano de Egipto, e Israel vio a los egipcios muertos en las costas. Israel vio la gran mano que el Todopoderoso infligió sobre Egipto, y el pueblo temió al Todopoderoso y tuvieron fe en el Todopoderoso y en Moisés su siervo. Aquí el Todopoderoso ahogó a todo el ejército de los egipcios. Murieron en medio del mar cuando las aguas volvieron a su cauce inicial. El poder grande que mostró nuestro Abacados, nuestro Padre Celestial, al pueblo, destruyendo a los egipcios para siempre en ese momento. Y el pueblo quedó libre, libre por la mano poderosa del Padre Celestial. Capítulo 15. Cánticos de Moisés y Miriam. Entonces Moisés y los hijos de Israel hicieron cantar esta canción al Todopoderoso y entonaron una canción de alabanza y de adoración al Padre Celestial. Los pueblos oyeron y se agitaron. El terror dominó a los habitantes de los filisteos. Entonces los jefes de Edom se conturbaron y el temblor dominó los poderes de Moab. Todos los habitantes de Canaán se disolvieron. Todos los pueblos escucharon de la historia que sucedió y temieron a Israel, porque el Padre infundió temor en todos esos pueblos cananeos. Moisés hizo que Israel marchara del Mar Rojo y saliera hacia el desierto de Sur. Anduvieron durante 3 días en el desierto, mas no hallaron agua. Llegaron a Mara, pero no pudieron beber las aguas de Mara, pues eran amargas, por eso la llamaron Mara. El nombre Mara significa amargura, amargo. Así está como en el Serengeti, en África, el río Mara, río de muerte y destrucción,
río de muerte y destrucción, en el Serengeti de África, el río Mara. Así que el nombre Mara significa amargura. El pueblo se quejó ante Moisés y le dijo, ¿qué beberemos? Segunda queja del pueblo delante de Moisés. Habiendo visto el poder del Creador, en vez de quejarse, ¿por qué no claman al Padre Celestial y empiezan con la quejadera? ¿Qué beberemos? Clamó ante el Todopoderoso. El pueblo se quejó ante Moisés y le dijo, ¿qué beberemos? Clamó ante el Todopoderoso. Y el Todopoderoso le mostró un árbol. Él lo arrojó al agua y el agua se volvió dulce. Allí él estableció un decreto y una ordenanza y allí él lo puso a prueba. Dijo, si obedeces diligentemente a la voz del Todopoderoso, tu Elohim, y haces lo recto a sus ojos, prestando oído a sus mandatos y observando todos sus decretos, entonces ninguna de las enfermedades que traje sobre Egipto las traeré sobre ti, pues yo soy el Todopoderoso, tu sanador. Llegaron a Elín, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y 70 palmeras. Allí acamparon junto al agua. Habían 12 fuentes de agua para darle agua a las 12 tribus de Israel que estaban en el pueblo, que conformaban todo el pueblo de Israel, y habían 70 palmeras, 70 palmeras. Allí acamparon junto a las aguas para darle protección al pueblo de Israel. Vemos el número 12 y el número 70. 70 bajaron a Egipto cuando entró Jacob. 70 naciones nacieron de los hijos de Noé. 70 palmeras protegen al pueblo del Padre Celestial y 12 fuentes de agua que representan los 12 tribus de los hijos de Israel de Jacob. Vemos cómo el Padre saca con poder a todo su pueblo de Egipto, con milagros y prodigios. Y el pueblo lleva dos quejaderas, dos quejas lleva ahí en ese momento. Nos vamos al libro de Mateo, capítulo 17, la transfiguración en el monte. 6 días después, Jesús tomó a Keifa, a Pedro, Jacob y a su hermano Juan, y fue privadamente con ellos a un monte muy alto. Mientras lo miraban, cayó sobre él la gloria del Todopoderoso. Su rostro brilló como el sol y su ropa se volvió blanca como la claridad. En esto vieron a Moisés y Elías hablando con él. ¿Vieron a quién? A Moisés y a Elías hablando con él, con nuestro Mesías y Salvador. Y Moisés ya había muerto hace muchos años atrás. Y Elías había sido raptado, llevado por carros de fuego, porque Elías no experimentó la muerte. Hablando con el Mesías, increíble, hablando con el Mesías. Esto nos demuestra que Moisés y Elías ya están restaurados en el reino del Padre Celestial. ¿Sí? El siervo del Padre, Moisés, hablando con quién? Con Elías. Hablando con Elías y hablando con nuestro amado Jesús. Pedro le dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, haré 3 tiendas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Mientras Pedro aún estaba hablando, una nube luminosa los envolvió y una voz desde la nube dijo, este es mi hijo, a quien tengo amor y con quien estoy muy complacido, a él deben escuchar. Cuando los discípulos oyeron esto, tuvieron tanto miedo que se postraron con el rostro en la tierra. Jesús vino, les tocó y les dijo, levántense, no tengan miedo. Cuando abrieron los ojos ya no vieron a nadie más que a Jesús solo. Mientras bajaba del monte, Jesús les ordenó, no cuenten a nadie lo que acaban de ver hasta que el Hijo del Hombre se ha levantado de los muertos. Los discípulos le preguntaron, ¿por qué los sabios dicen que Elías tenía que venir primero? Jesús le respondió, de cierto, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Pero yo les digo que Elías ya vino y las personas no le reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Entonces los discípulos comprendieron que les estaba hablando acerca de Juan,
el que hace el bautismo de arrepentimiento, el que hace inmersión de arrepentimiento, o sea, de Juan el Bautista. Cuando llegaron donde estaban las personas, un varón se acercó a Jesús y se postró de rodillas delante de él y dijo: Señor, ten compasión de mi hijo, porque es epiléptico y sufre de tan terribles ataques que a menudo cae en el fuego o en el agua. Lo traje a tus discípulos, pero no pudieron sanarlo. Y Jesús respondió: personas perversas y sin fe alguna, ¿cuánto tiempo estaré con ustedes? ¿Hasta cuánto tendré que soportarlo? Tráiganla acá. Jesús expulsó al demonio, el cual salió fuera del muchacho. Por lo tanto, desde ese momento quedó sano. Vemos el milagro que hace Jesús sobre este joven, sobre este varón, sobre el hijo de este varón. Le sacó el demonio que estaba dentro de su cuerpo y quedó sano. Y sus discípulos no pudieron sacarlo. Y por eso Jesús les dice: perversos sin fe. O sea, no tenían fe todavía, a pesar de que andaban con él y Jesús hacía milagros, todavía no tenían la fe 100% dentro del corazón para sacar a ese demonio. Después los discípulos fueron a él en privado y le dijeron: ¿por qué no pudimos nosotros echarlo? O sea, ¿por qué no pudieron echar al demonio? Les dijo: porque ustedes tienen tan poca fe. Sí, les aseguro que si tuvieran la fe de un grano de mostaza, podrían decir a este monte: muévete de aquí para allá, y se moverá. Seguramente nada sería imposible para ustedes. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Cuál género? El género de ese demonio sale con oración y ayuno. ¿Sí? Mientras andaban juntos por la región de Galilea, Jesús le dijo: el Hijo del Hombre va a ser traicionado y entregado en manos de las personas, quienes le darán muerte, y en el tercer día será despertado. Y ellos se llenaron de tristeza. Cuando llegaron a Capernaum, los cobradores del medio shekel, que es la moneda, como se llama así la moneda, vinieron a Pedro y le dijeron: ¿no paga tu rabí el impuesto del templo? Claro que sí lo paga, dijo Pedro. Cuando él llegó a la casa Yeshua, Jesús habló primero: Simón, ¿cuál es tu opinión? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los impuestos y tributos? ¿De sus hijos o de otros? De otros, respondió Simón Pedro. Jesús dijo: entonces los hijos están exentos. Pero para evitar ofenderlos, ve al lago, tira un anzuelo y toma el primer pez que agarre, ábrele la boca y encontrarás un shekel. Tómalo y dáselo a ellos por mí y por ti. Tremendo. Aquí Jesús, a pesar de que no tenía derecho de pagar el impuesto del templo porque era hijo del Altísimo, sin embargo dice: pero para evitar ofenderlo, ve al lago, tira un anzuelo y coge el primer pez, ábrelo y saca la moneda, el shekel, y dáselo a ellos por mí y por ti. Para no ofenderlos a los fariseos y a los saduceos, pagó el impuesto del templo que había que pagar en ese momento. Vemos cómo nuestro amado Jesús se transfiguró y le mostró la gloria del Padre sobre él, hablando con Moisés y Elías. Vemos que Moisés había muerto hace muchos, muchos años. Su carne se pudrió, como ocurre cuando todas las personas mueren, pero su ruach, su espíritu, su alma, todo su ser viviente, la esencia, estaba ahí con el mismo Mesías hablando. Y con Elías, que no sufrió la muerte, sino que fue llevado por carros de fuego, también estaba hablando con el Mesías. Así que Moisés fue levantado, vemos que Moisés fue levantado porque está hablando con el Mesías. El Padre es el dueño de todo y tiene la potestad. Lo sacó de donde van los muertos y habló con el Mesías. Y Elías también habló con el Mesías. Y los discípulos lo vieron, los tres que fueron con nuestro amado Jesús. Y vemos el milagro que hace el Mesías con esta persona
de epiléptica, que tenía un demonio que le provocaba toda esa situación. Y como le dijo a los discípulos que por falta de fe no habían podido sacar ese demonio y que ese género solamente salía con oración y ayuno. Dependiendo de la relación que tengamos con el Padre Celestial y su Hijo, todas las cosas se nos darán, porque las promesas de estas palabras son verdaderas y debemos tener fe, la fe en nuestro Padre Celestial, en nuestro amado Jesús, y las cosas sucederán. Usa tu cuarto de guerra. En tu casa debes tener tu cuarto de guerra, tu sitio de oración, tu sitio de alabanza, tu sitio para hacer ayuno, tu sitio para estudiar la palabra. Cierra la puerta y el Padre que está en los cielos, que conoce todo tu corazón y tu mente, hará por ti. Ese es el cuarto de guerra que debes usar. Padre Santo y Poderoso, te damos gracias en esta mañana por esta palabra, tu bendita palabra. Que tengan un buen día en paz. Amén, amén y amén.